Bueno, pues la verdad es que yo no sé muy bien para qué estoy aquí. Bueno, esto que estoy haciendo lo vi yo hace 2 meses en la presentación de un informe importante de nuestro país a un ex o una ex alto cargo de nuestro país. Y me quedé, claro, ya no presté atención a lo que nos quería transmitir. Entonces, cuando mi amiga Isabel Ayuso me dijo que traía a un experto en comunicación como Iago de Marta, a un experto en oratoria, pensé que podíamos hacer una actividad interesante, porque en esta Casa de América tratamos de hacer actividades que tengan interés. Y si me permitís, cuento una anécdota. A mí, cuando me nombraron, cuando el dedo divino cayó sobre mí el 29 de marzo del año 2012 y me llamaron para que gestionáramos la casa, en fin, pagáramos las cuentas, aquellas cosas que tiene que hacer cualquier familia, cualquier institución, yo le dije al ministro, encantado, ministro, y nos pusimos a gestionar el equipo nuevo y me dijeron, bueno, pues tienes que ir a muchos actos y dar palabras de muchas cosas. Entonces dije, mira, a mí déjame de historias, que yo vengo aquí a hacer esto. Y efectivamente había que hablar de literatura, de economía, de política. Claro, el primer acto que tuve importante fue aquí ante, pues yo creo que si hubiera entrado el Ayuntamiento de Madrid nos hubieran abierto un expediente, porque debía haber como 500 personas, ¿no? Y entonces me tocó hablar en un acto sobre latinos, inmigración, etcétera. Y en ese momento os puedo garantizar que tuve miedo escénico. Dije, bueno, más que miedo escénico, me quería ir a mi casa corriendo, ¿no? Pero bueno, me tocó gestionar aquello. Creo que lo hice bastante mal, pero todavía estoy vivo. Con lo cual, en este tiempo, lógicamente, pues he tenido que ir de forma casi autónoma, aprendiendo, viendo a otros cómo hablan. Y sí que recordaba cuando era más joven, que hablaba mucho en público, de repente me metí en la mina a trabajar, etcétera, pero no tenía exposición pública y de repente llegué aquí y esto estás todo el día en este tipo de actividades. Entonces, lo que sí que está claro es que algún día te puede caer el dedo divino, en el siglo XXI de la comunicación, y te digan, no, usted tiene una posición de responsabilidad de lo que sea en la empresa, en un medio de comunicación, en una institución pública, como puede ser esta, y tienes que saber comunicar, es decir, tener un mensaje y transmitirlo de tal manera que al público le pueda parecer que lo que dices es interesante, o si no, siempre queda aquello de los que no les interese que se vayan sin hacer mucho ruido para no despertar al que está a su lado, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de decir y de, como digo, y de comunicar. Y por eso hoy hacemos esta clase de oratoria con una persona que conoce muy bien el medio y que además, Iago de Marta, ha tenido éxito en Latinoamérica, con lo cual que se haga en la Casa de América, que un español nos cuente cómo está llevando a cabo su desempeño, que no es de lo que va a hablar, pero vamos, me pareció interesante que una persona española, que siempre decimos que los españoles hablamos peor que los latinoamericanos, esté en estos momentos siendo una persona clave para determinadas personalidades en aquello del arte de la oratoria, me pareció que tenía mucho interés. Por otro lado, también quiero agradecer y dar la enhorabuena a Isabel Díaz Ayuso por haber puesto en marcha el curso de la Universidad Regia Juan Carlos, Las claves para comunicar y ser entendido hoy en política, porque es un ejemplo de emprendimiento. Y en esta Casa de América también queremos promover el sentido emprendedor en todos los ámbitos, en la cultura, en la economía y, en este caso, en la comunicación y en la política. Por tanto, Isabel, gracias por haber propiciado esta actividad y gracias por habernos hecho colaborador de tu curso, y enhorabuena por haber traído a Iago de Marta. Y tienes la palabra. Muchas gracias. Quería comentar sobre estos ponentes, grandes profesionales que de manera desinteresada han estado con nosotros en el programa. Tengo muchos nombres que daros, pero quiero destacar sobre todo el de Iago de Marta, que, como todos sabéis, pues es uno de los training de oratoria más importantes que hay ahora mismo, no solo yo creo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y es que literalmente se lo rifan, todo el mundo quiere estar con él, porque ahora que lo vais a comprobar los que no le conocéis, y lo vais a corroborar los que ya habéis tenido el placer de estar con él en otras ocasiones, es que es muy divertido, es que es distinto,
Es una persona que da todo de sí, trabaja con vocación, con mucha inteligencia y creyendo en lo que cuenta, en lo que hace, y yo creo que es pues un poco la base de este curso al que esperamos veros en otras ediciones y en el que pues muchas clases también las queremos abrir a todos vosotros para que podáis participar como ponentes, como alumnos y con todo lo que queráis pues de aquí en adelante, porque queremos con este proyecto pues seguir aportando al mundo de la comunicación y de la política. Pero lo importante es hoy Yago, que como os decía os va a dar una ponencia ahora excepcional porque todo lo que hace es siempre así. Y no nos queda nada más que agradecerte de corazón que hayas venido desde México para estar con nosotros en este programa que, empezando de cero, pues parte sobre todo de eso, ¿no? De ilusión, de esperanza y de querer aportar un granito de arena en el mundo de la comunicación, sobre todo en la política, pero también en la empresa y en la marca España, que creo que, pues, que tanta falta hace. Muchas gracias. Isabel es una loca que piensa que es posible montar un programa en estos tiempos sobre comunicación política, en estos tiempos donde montar cosas de formación es tan difícil. Está tan loca como para pensarlo y va y lo hace. Yo antes de ayer estaba en Cartagena de Indias, en Colombia. Ayer estaba en DF y hoy estoy en Madrid. Y me dicen, ¿y cómo es posible que estés aquí ahora si estabas hace 2 días en otra ciudad? Yo es que Isabel es muy buena convenciendo y yo soy muy fácil. Muy fácil. A mí me dicen, me tocan palmas y bailo. Así soy. Hoy vamos a hablar de la mecánica de la persuasión de masas, de cómo funciona realmente nuestro cerebro, de cómo funciona realmente el proceso de captación de las masas, de movimiento de las masas. Hoy no vamos a hablar de los discursos clásicos en los que se piensa que hablar con el público es algo así como hablar con el mercado perfecto de los economistas del siglo XIX. Este mercado no es perfecto. Ustedes no son perfectos y yo tampoco. Así que pensar que lo que yo digo entra automáticamente en vuestra cabeza es imaginarse cosas. Así no funciona esto. Esto es mucho más complejo y o comprendemos cómo funciona esto o no tenemos ni idea de con quién estamos hablando y no tenemos ni idea de qué es lo que estamos haciendo cuando comunicamos. Pero antes de todo esto, next. Siempre digo next. Pero ¿va next o no? ¿Quién está manejándome el clic? Ah. Antes de todo esto quería hablar de Adolfo Suárez. El 50% de mi vida lo dedico a entrenar a políticos, el otro 50% lo dedico a entrenar a altos directivos. Y cuando entreno a políticos echo de menos gente como Adolfo Suárez. Echo de menos gente que no es que diera grandes discursos, ni que fueran grandes comunicadores, no, No. Echo de menos gente que deje sus objetivos aparte para perseguir los objetivos de un país. Que dejen sus intereses para pensar en los intereses de todos nosotros. Echo de menos gente que se arroja a la mesa y se entrega en la mesa y se sacrifica por todos nosotros. Next. Gente que se pone delante de la pistola y dice alto, hasta aquí, basta ya. Si no fuera por este señor, yo no estaría aquí, o estaría de otro modo, mucho más triste que este. Y cualquier momento es bueno para recordar lo bueno que tenemos y apreciarlo y abrazarlo y ser conscientes de que esto que tenemos no es un regalo, es una conquista. Una conquista hecha por personas como esta, que se pusieron delante de la pistola y dijeron hasta aquí. Así que de mi corazón, un aplauso para Adolfo Suárez. Necesitamos líderes como estos, next.
Necesitamos líderes como estos. Líderes que no es que den discursos buenos, es que ellos son buenos. No es que den discursos ejemplares, es que ellos tienen vidas ejemplares. No es que tengan grandes palabras, es que tienen grandes hechos. Necesitamos gente que se entregue. Y hay una reflexión que me lleva dando la cabeza mucho tiempo, y es por qué hace 5 años este señor estaba medio olvidado y de repente se tiene que morir para darnos cuenta de lo que representó y de lo que significaba y de lo que significa. El día que como país entendamos que o abrazamos a nuestras referencias o estamos perdidos, habremos avanzado mucho. Pero se tienen que morir para darnos cuenta de lo que perdemos. Una pena para todos nosotros. Next. Pero la pregunta aquí, o sea, el tema de hoy no es Adolfo Suárez, pero cualquier oportunidad que tenga ante el público es buena para que recordemos quién es. El tema no es hablar de Adolfo Suárez, el tema es hablar de la mecánica de la persuasión. ¿Tú cómo te llamas? Sí. Antonio. Antonio, cuando... ¿te ha pasado alguna vez que has visto a un político en la tele y has dicho, wow, este tío es muy inteligente? ¿Pero te acuerdas de alguna vez que te pasó? Sí, me acuerdo de esa vez, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Te ha pasado alguna vez que has visto a un político en la tele y has dicho, wow, este tío es un gran líder? ¿Te ha pasado? Aunque sea de aquí, de otro sitio, donde quieras. ¿No? ¿A alguien le ha pasado que de repente ha visto a uno que ha dicho, este es un gran líder? A mí me ha pasado. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿A ti te ha pasado, marchante? ¿Sí? Claro. De tenerlos cerca, menos, ¿no? Eso es como de ficción, ¿no? Se dice que existen, pero no sabe dónde están, ¿no? ¿Le ha pasado a alguien ver a alguien, por ejemplo, ver a un político y decir, wow, este tío es un gran gestor? Un gran gestor, un tío que... Sin embargo, ninguno de nosotros hemos visto a ese político trabajando en su oficina y viendo cómo gestiona su equipo, cómo gestiona su información. No tenemos absolutamente ni idea de eso. No sabemos si es bueno gestionando sus papeles o si es bueno gestionando su equipo. No lo sabemos. No hemos visto a ese político llevando a una masa de gente y movilizándola y levantándola. No lo hemos visto, no sabemos cómo lo hacen. Ni tampoco lo hemos visto hacer cuentas, hacer una raíz cuadrada. No sabemos nada de eso. Pero pensamos que son inteligentes, pensamos que son líderes y pensamos que son buenos gestores. La única vía de información que tenemos para saber esto, la única, es cómo hablan. Por cómo hablan, intuimos que esa persona tiene liderazgo, tiene capacidad de mover a la gente. Por cómo hablan, intuimos si esa persona es inteligente o esa persona es tonta. Por cómo hablan. Por cómo hablan, intuimos que es capaz de gestionar un equipo o que es capaz de gestionar su oficina. Por cómo hablan. ¿Qué parte del tiempo dedica un político o un alto directivo a hablar? ¿Cuánto tiempo dedica a hablar durante el día? Sí. Mucho. ¿Cuánto? Un 70%. Pongamos un 70%, ¿vale? Pongamos que dedica un 70% del tiempo a hablar. Es decir, podríamos decir que su herramienta básica, ¿sí? Entre hablar y el iPhone, están ahí, ¿no? Están ahí. Y no solo eso, sino que cada vez que habla, de esa información, inferimos si esa persona es líder, es inteligente, es buen gestor, es mentiroso, o dice la verdad. De ahí intuimos absolutamente todos los atributos que tienen que ver con la persona. Y sin embargo, no se está preparando para hacerlo. O sea, no tiene esa herramienta afilada. Es como un soldado que su herramienta fuera una espada y la tuviera sin afilar. O sea, dedica la mayor parte del tiempo a ir con la espada, pero la tiene sin afilar. Cuando la lanza no corta absolutamente nada. Es raro eso.
Next. Decimos cómo son las personas por cómo hablan. Por cómo se comportan inferimos absolutamente todas sus cualidades. Porque no sabemos nada de ellos. Porque solamente los vemos en la tele, solamente los vemos dando un discurso. Porque no hemos tenido la oportunidad de darles la mano ni de estar con ellos en una sala. O sea, solo todo lo que sabemos se basa en cómo hablan. Y sin embargo, no están haciendo nada por mejorar esa comunicación que tienen. Nada, no están haciendo absolutamente nada. Es raro. Next. Esto es un corazón abierto. Y yo un insensible. El otro día le estaba haciendo la presentación a una persona y me dice, pero quita eso, por favor. Este es un corazón abierto. ¿A quién le gusta comer corazones crudos? A ti. Siempre lo hago para averiguar quién es el caníbal en la sala. Siempre hay un caníbal. Entonces ya lo tengo localizado. Sé que no hay que acercarse mucho. Sí, o sea, lo justo, pero te das la mano, pero no te... con distancia. Porque los caníbales te dan mordiscos. Nos han dicho 1000 veces que la comunicación ha de ser emocional. Nos han dicho 1000 veces que la comunicación ha de ser emocional. Y es más, han creado una contraposición en nuestra cabeza entre la comunicación racional y la comunicación emocional, como si fueran elementos contradictorios y absolutamente dicotómicos, separados. Comunicación emocional, que es este corazón abierto, asqueroso, viscoso, y la comunicación racional. Sin embargo, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Te llamas? 37 por 15. Venga, no tenemos todo el día, Joaquín. Joaquín. 37 por 15. 37 por 15. Voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Voy a hacer otra pregunta para recuperar a mi público, ¿vale? La verdad es que estoy un poquito... Me habéis hablado de un tipo de público y no sé qué ha pasado. Bien. Voy a tratar de recuperarlo el público, ¿eh? ¿Te llamas? ¿Paul? ¿Jorge? Jorge, 2 más 2. O sea, cuando yo voy, tú ya has ido y has vuelto. Qué tío, macho. Jorge. La primera pregunta ha sido una pregunta racional. ¿Ha sido una pregunta racional o no? ¿36 por 15 es una pregunta racional? ¿2 más 2 es una pregunta racional? Sin embargo, la primera pregunta no ha sido capaz de respondérmela, y no por nada. Yo te diría el resultado si supiera cuál es, pero no lo sé. Y sin embargo, 2 más 2 sí ha sido respondida, automáticamente. El tema no es si hablamos de manera emocional o manera racional. La división que tenemos que hacer en nuestra comunicación no es entre si hablamos emocionalmente o hablamos racionalmente. Hay una sola división que nos interesa, una sola división que nos interesa. La división que nos interesa es, lo que hablamos es, o exige intelectualización, exige pensar o no exige pensar. La emoción es solamente una forma más de hacer que la gente no tenga que pensar para entender lo que estoy diciendo y para procesar la información que estoy diciendo. Es una forma más. Otras son las historias, otras son las informaciones sencillas y las informaciones simples. La clave es que yo hable 2 más 2, 3 por 5, 4 por 3, y que cada una de mis informaciones sean tan fáciles de procesar que la gente no tenga que pensar para seguirme. La emoción será una forma más de hacerlo. Cuando me centro en la contraposición entre la comunicación emocional y la información racional, lo único que estoy haciendo es apartar,
gran parte de las herramientas que tengo para comunicar, para llegar a la gente, apartarlas, dejarlas de lado y centrarme en las niñas del futuro, en debates presidenciales o de más variables que también las hay. Si pienso que mi único objetivo es emocionar, que comienzo a inventarme personajes, a poner emociones donde no las tengo, y así no funciona el cerebro. Lo siento, pero no funciona así. Hay dos formas de funcionar el cerebro, dos formas. Sistema 1, sistema automático de procesamiento de información, sistema automatizado con el que caminamos, con el que nos movemos, en el que el cerebro no está participando de manera activa, de manera racional, no está consumiendo glucosa en el proceso. Y sistema 2, sistema racional, sistema intelectualizado, sistema lento. Tengo que comprender que mi público tiene una característica muy importante. Mi público es lo más parecido a un niño pequeño que existe. Sé que alguno dirá, wow, ¿qué me estás diciendo? ¡Qué barbaridad! Yo no soy un niño pequeño. Tu cerebro sí. Nuestro cerebro es perezoso. Nuestro cerebro se aburre. Nuestro cerebro se cansa y lo más importante de todo, nuestro cerebro no quiere pensar durante mucho tiempo. Quiere pensar, pero poquito. Quiere pensar lo justo para sentirse inteligente. ¿A quién de aquí le gusta leer? Si no levantáis la mano queda mal. En lecturas no cuenta. El Principito tampoco. Hay gente que le dices, ¿cuál es tu libro favorito? Y dice, El Principito. Digo, por los dibujos, claro. A todos los que estamos aquí nos gusta leer. Y todos nosotros somos gente súper inteligente, súper preparada, súper. Pero a todos nos ha pasado que estamos leyendo nuestro libro favorito, estamos enganchados a nuestro libro favorito, llegamos a casa para leer nuestro libro favorito, estamos absolutamente enganchados. El libro está bien escrito, está escrito para ver cada una de las escenas. ¿Tienes el libro en tu cabeza? ¿Lo tienes localizado? La Bella y la Bestia, ¿vale? Entonces, el libro te tiene enganchado y tú estás leyendo y estás en el momento ideal. Estás en un momento ideal que no se repite con ningún discurso del mundo, porque tú eliges el momento de leer tu libro. Y encima está bien, o sea, está escrito para engancharte, que la mayor parte de los discursos, por desgracia, no lo están. ¿A quién le ha pasado que está leyendo su libro, el libro que le engancha, el libro que tiene ganas de volver a leer, el libro que escoge el mejor momento para leerlo, y de repente se da cuenta de que lleva 3 páginas leídas y no se enteraron nada de lo que ha leído? Los que no levantan la mano es porque no leen. Incultos. Somos perezosos. Nos aburrimos. Nos cansamos. Y si pensamos mucho, desconectamos. Todos. El mayor error que podemos cometer como comunicadores es pensar que tengo un público perfecto, que le encanta el procesamiento complejo de información, le encanta mantener la atención durante mucho rato seguido y le da igual si soy aburrido que entretenido porque igualmente ellos tienen más fuerza y aguantan la atención sobre mí. Eso no existe. Eso es mentira. Insisto, esto es lo más parecido a una predicción económica del siglo XIX. Next. La emoción es solamente un sistema más de procesamiento de información no intelectualizado. Solamente es eso. Solamente es eso. Y si no entendemos que solamente es eso, acabamos hablando de niños, acabamos hablando de madres, acabamos hablando de corazones, de emociones. Ya, pero entonces nos encontramos con discursos vacíos, absolutamente. Lo que yo tengo que hacer es que el que me escucha me siga paso a paso, de manera tan sencilla cada paso, que no tengan que pensar en cada uno de los pasos. Y que lleguen al final, lleguen al punto de la conclusión y digan, wow, es verdad. El estado ideal de mi público no es un estado así que estén
No es este el estado ideal. El estado ideal de mi público es este. Ajá. Ah. Ese es el estado ideal de mi público. Next. ¿Quién ha jugado esto alguna vez? ¿Cuánto tiempo perdido, de verdad? ¿Cuánto tiempo libre? ¿Cuánta...? Madre mía, yo nunca he jugado a esto. Me parecía una pérdida de tiempo absurda. Tenía muchas cosas importantes que hacer. Y solo llegaba a la segunda pantalla. ¿A dónde llegabas tú? ¿A dónde llegabas tú? ¿A dónde llegabas? ¿Eh? Al quinto nivel. Al quinto nivel. Gente por menos de eso ha pedido ayuda. ¿Tú a dónde llegaste? ¿Hasta dónde llegaste? Sí. ¿Hasta dónde llegaste? Se te daba bien. El viejo truco. ¿Siempre dices lo mismo? ¿Siempre das esa respuesta? ¿Cómo te llamas? Juan. Oye, cuéntame, ¿por qué no pasabas de nivel? O sea, ¿por qué te quedabas ahí? ¿Por qué no pasabas de ahí? Estoy hablando del Tetris. Digo, falta de práctica. De Tetris hablas, ¿no? Falta de práctica. Pero ¿qué pasaba en el juego para que tú no pasaras de ahí? O sea, ¿qué pasaba para que tú no pasaras de ahí? Cada vez iba más rápido. Estaba hecho para que perdieras. Estaba diseñado para perder, ¿no? El ruso ese que lo inventó, buena música, pero ¿te pasaba que luego cuando dormías veías las piezas caer? ¿Os pasaba eso o no? Eso era muy bueno. Sentías que estabas enfermo. Decías, mierda, estoy viendo piezas caer. Hablabas con gente y veías las piezas caer. Era horroroso. Tu cerebro es un Tetris. Tu cerebro es un Tetris. Es un Tetris tu cerebro. Tu Tetris es un... No me he liado. Tu cerebro es un Tetris. Y el que habla te da piezas. Pero claro, yo no soy un ruso. Yo no soy un ruso. Yo no soy el ruso que diseñó el Tetris, digo. Yo quiero que tú avances en mi partida y que mi información llegue bien a ti. Pero claro, cuando yo resulta que te doy mucha información de vez, te llegan tantas piezas que no sabes cómo colocarlas, ¿no? ¿Sabéis cómo es nuestro cerebro ante un discurso habitual, normal? El tío se pone aquí, se pone a hablar, nos va dando piezas como le viene en gana, una detrás de otra, y piensa que todos somos jugadores de máximo nivel. Y que vamos a llegar al final manejándolo perfectamente y vamos a colocar las piezas cada una en su lugar. ¿Por qué? Porque presuponemos que todo el mundo tiene la capacidad genial y absoluta de colocar la información donde tiene que colocarla y a la velocidad que tiene que colocarla. ¿Por qué? Porque el bipúblico es genial. Sin embargo, cuando tú estabas jugando al Tetris, de repente estabas jugando y como la cosa te complicaba, decías... Porque así somos. Porque el niño que está viendo la televisión, cuando le ponen algo aburrido, algo complejo, desconecta, se va y pasa completamente. Yo tengo 2 sobrinos y hablo con ellos por Skype, tristemente, por otro lado. Y estoy hablando con ellos un momento, les hago algunas tonterías y de repente hacen los niños, están así hablando conmigo y hacen... Ellos no tienen en cuenta que se me está partiendo el corazón en pedazos. Pero es que nuestros cerebros son todos así, ¿eh? Desconectan y se van. Next. No, digo next, no, digo del otro. Es que son muy rapidísimos, ¿eh? Buenísimos, ¿eh? ¡Wow! Impresionante. O sea, no tienen en cuenta eso mis sobrinos. Y se van. Tengo un amigo que tiene el mismo problema, que también
también está lejos de unas personas que quiere. Y en este caso son sus hijos. Y entonces compró unos muñecos, porque descubrió que hablaba con ellos y los niños cuando se aburrían de él hacían... O decían, que esta es peor todavía, están hablando, ay, sí, papá, y papá les decía, pues estoy en Nueva York. Y dicen, ah, sí, qué bien, papá. Y dice, bueno, papá, me voy a jugar. Y papá sí. Entonces se compró 2 muñecos y empezó a jugar así, hablaba y así los mantenía un poquito más cerca de él. Y fue posiblemente la inversión más barata y más rentable que hizo en su vida, porque les conseguía tener 5 minutos más delante de la pantalla. 5 minutos más delante de la pantalla. Esta es la realidad de cómo funciona. Si yo estoy hablando con vosotros y me encuentro con esta pantalla, debo daros la pieza que encaja aquí. No esta ni esta, no, la que encaja aquí. Porque nosotros necesitamos satisfacciones automáticas de alineamientos de información. Necesitamos que la información sea completada a cada uno de los pasos. No me puedo esperar después. No puedo esperar a que la gente deje vacía la línea de la derecha para luego llenarla con las piezas azules, porque ya es tarde. Y sé que dejáis libre la línea derecha para poner las piezas azules porque todos lo hacíamos. Eso es así. Si yo quiero hablar con vosotros y lo que quiero es que me sigáis, os doy piezas azules de las claritas, de 4 alineaditas, una detrás de otra para que las vayáis colocando y os sea tan fácil que digáis, ¡jo, qué bien! Y se produzca ese efecto mágico que es, ajá. Eso es lo que quiero. Next. Debemos ayudar a la gente en ese proceso. Les debemos ayudar a que no estén esforzándose en procesar, porque si están esforzando en procesar, van a desconectar de nosotros automáticamente. Automáticamente. Sé que esto que estoy diciendo es revolucionario para algunos, y siempre llega uno que dice, profesor, ¿sí? Es que eso no es ético. Me pasó hace poco en una universidad de una inclinación religiosa determinada por ellos, y me dice, es que esto que estás diciendo es inmoral. Dije, grave lo que me estás diciendo, si supiera lo que significa inmoral. Digo, te lo voy a contar de otro modo, ¿vale? Te lo voy a contar de otro modo. Resulta que las neuronas consumen glucosa y tienen una fatiga en el procesamiento de la información, tienen un alto consumo en los momentos de procesamientos intelectualizados y entonces tienden a abandonar esas formas de procesamiento por los procesamientos intuitivos que son mucho más rápidos y con menor consumo. O sea que la culpa de esto que estoy contando la tiene Dios, que hizo el cerebro así. No yo. Dice, entonces vale. Entonces vale. A pesar de todo, el otro día estaba hablando de esto y llegó alguien y dijo, me parece muy mal lo que he escuchado en la conferencia de esta inauguración, porque alguien ha dicho que la ética no es importante. No estaba yo ahí para decírselo, pero se lo habría dicho. Lo que estoy diciendo es que es así como funciona el cerebro, que debemos dar la mejor información posible, con la mayor profundidad posible, con la mayor calidad posible, con la versión más poliédrica posible, la versión más rica posible, pero siempre de manera sencilla, que sea fácilmente procesable. Porque si no, lo que sucede no es que no nos entiendan, es que desconectan. Es que estamos perdiendo el tiempo. Y en un alarde ético de llenar de información compleja a la gente, si la gente no nos entiende ni nos procesa ni nada, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Esto es algo así como cuando nos echaban la bronca de pequeños y nosotros nos poníamos a pensar en otra cosa. No, pero déjame, porque esto debo decírselo. Y tú estás pensando, a ver cuándo acaba y me va a jugar.
Muy útil, muy útil, muy útil, muy útil no era. Pero alguien se quedaba contento. Next. Pero alguien dirá, bueno, entonces lo que me está diciendo Yago de Marta es grave. Porque lo que está diciendo Yago de Marta es que la gente no tiene que pensar. ¡Wow! Eso es súper fuerte. Súper fuerte. Súper grave. Está diciendo que la gente no piense. Y democracia, valores, gente, ¿eso dónde queda, no? Yo lo que digo es que la gente no tiene que pensar ahora. Ahora. Tiene que pensar justo cuando acaba esto. Justo cuando se van a casa, tienen que empezar a pensar. Y amigos, cuanto más piensen cuando se vayan a casa, más hundidos están en mis ideas. Más hundidos y más profundamente se habrán metido en lo que he dicho. ¿Os acordáis de esa escena de Jane cuando se caía en las arenas movedizas y se movía y le decían, no, no te muevas, Jane, le decía Tarzán. No mover Jane, decía, no mover Jane. Cuanto más mover, más hundir. Pues eso pasa cuanto más piensas en un discurso después de dicho. Cuanto más piensas en el momento, lo que sucede es que creas discursos paralelos y te sales de lo que se está diciendo en el momento. A mí me encantaría que la gente pensara en lo que digo si supiera que se van a quedar exactamente en el lugar que quiero yo. Pero no sucede así. La gente se pone a pensar en sus cosas, en sus interpretaciones. Y su interpretación son absolutamente diferentes. Aquí tengo 100 y pico interpretaciones diferentes, 100 y pico discursos diferentes, que si quiero recuperarlos me va a costar mucho esfuerzo, porque los matices de cada uno son muy diversos. Así que lo que quiero es que sea tan fácil de entender, tan fácil de procesar, que solamente tenga que caminar y caminar y caminar y caminar. Y la gente me siga. Y quiero que piensen, que debatan, que me lleven la contraria. Quiero que me lleven la contraria. En casa. Porque cuanto más me lleven la contraria en casa, más dentro estarán mis ideas de él. Más ligadas estarán a él. Más unidas a él. Y nunca se podrá separar de mis ideas. Así funciona esto. Next. Así funciona esto. El público debe pensar. Por supuesto que debe pensar. Queremos que piensen. Que esa riqueza es importante. No es que sea importante, es la que le da sentido al discurso. Pero después es una cuestión de tiempo. Llamadlo gestión del tiempo. GTD. O GDT. Uy, qué mal suena. Next. El otro día alguien me dice, oye, ¿y esta foto qué significa? No lo sé, pero es tan bonita. Es tan sugerente. Es futuro, es... Esto es un dibujo de la película Tron 2, que es como la 1, pero hecha bien hecha. Cuando nos planteamos cómo tenemos que hacer para que el cerebro procese nuestra información de manera sencilla, la gran pregunta, por supuesto, ser sencillos, ser fáciles de procesar en cuanto a la dosis de la información, por supuesto. Pero también hay que tener en cuenta cuáles son las variables que acompañan mi ejecución para que entre por debajo de la racionalidad y la gente asimile lo que cuento sin mayor esfuerzo. Y ahora vamos a empezar por todas ellas. Pero antes de eso, una pregunta. ¿Alguna vez ha llegado alguien a tu casa a intentar venderte un bloque de libros? No bajes la mirada, que te tengo vista. Eres tú, sí, eres tú. Yo cuando voy a un espectáculo donde hay magos, hay una cosa que no me gusta nada y es que el mago me haga salir al escenario. Y entonces lo que hago es que cuando veo que el mago me está como medio mirando, yo hago cara así de te odio, ¿no? A ver si funciona. ¿Y nunca me ha sacado un mago? Pues ese truco que se ha hecho no funciona. ¿Alguien ha llegado a tu casa alguna vez a venderte libros? Es que vender libros es muy 2001, ¿verdad? A venderte DVDs. A venderte una Biblia de una montaña.
¿Alguna vez en el Corte Inglés te ha intentado vender algo? ¿Un sábado por la noche alguien te ha intentado vender algo? ¿La moto? ¿Sí? Sí. No sé si no te ha pasado, pobrecita, hija mía. Ánimo, ánimo, va. Que algún día llegará, venga. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien intenta convencernos? ¿Qué es lo que pasa? El amor se ve que os tiene unidos. Creas barreras. O sea, rechazas a la persona que te intenta convencer, ¿no? Cuanto más se esfuerza por convencerte, más le rechazas, más le distancias, más lo apartas de ti. Conforme nosotros hacemos esfuerzos por convencer a alguien, la persona más se protege. Entonces la pregunta es, ¿por qué intentamos convencer a la gente si eso no funciona? No funciona. Yo no intento convencer a nadie. Me da igual convencer a la gente. No tengo interés en convencer a la gente. Paso de convencer a la gente. Mi trabajo no es convencer a la gente. Mi trabajo es infectarles. Meterles un virus en el cerebro que vaya infectando célula a célula, célula a célula, hasta que mis ideas estén allí metidas y no salgan. Ese es mi trabajo, convencer. Eso es de losers. ¿Para qué quiero convencer a nadie si puedo meter virus? Mi objetivo no es convencer a nadie. Alguien dirá, bueno, pero tu objetivo sí es convencer. Y se me acaba de ocurrir esta tarde una metáfora que explica muy bien esto y que la quiero compartir con todos ustedes. El objetivo en el fútbol es meter goles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tú estás aquí, la portería está allí y tú vas avanzando por todo el campo. El campo tiene una distancia que depende de la serie de televisión, es más o menos. Entonces, hay dos formas de jugar al fútbol. Una sería jugar como jugaría un niño pequeño, que es tirando a la portería todo el rato. Y otra es, das un pase, das otro pase, das otro pase, das otro pase. ¿El objetivo final es convencer? Sí. Pero el objetivo fundamental es llegar a la área contraria y luego ahí te lo planteas. Mi objetivo no es convencer, mi objetivo primero no es convencer. Mi objetivo primero es ser comprensible, creíble y memorable. Ser comprensible, creíble y memorable. Comprensible para que la persona le sea tan fácil entenderme que no tenga que esforzarse en ello. Que me siga fácil, que me siga sin esfuerzo. Que sea como una pelota que corre. Creíble para que perciba que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que digo yo, diga mierda, eso tiene que ser verdad. Por algo lo dice así. Siente lo que dice, debe de ser verdad. Y memorable, para que cuando esté en su casa no se le vaya lo que he dicho de la cabeza. Para que cada vez que oiga hablar de lo que yo he hablado, mis ideas vuelvan a aparecer en su cabeza. Ese es mi objetivo. Si le intento convencer ahora, él se va a proteger. Si soy comprensible, creíble y memorable, ni se da cuenta. Pero me he metido en su casa, he ido caminando por el pasillo, me he sentado en la cocina, he sacado su nocilla, he sacado su pan Bimbo y me estoy haciendo un sándwich que está muy rico. En esto consiste todo. Podéis elegir entre convencer y daros de golpes contra un muro como hacen todos, o meter virus, conquistar corazones, conquistar almas y a través de vuestras ideas mejorar el mundo que os rodea. Podéis elegir. Primera variable que tenemos que tener en cuenta en la comunicación personal, en nuestra ejecución, para que las personas no tengan que pensar cuando hablamos. La primera de todas es la correspondencia. Es cuando se mueven como dos motos en paralelo nuestras ideas, lo que estamos transmitiendo, nuestros gestos y nuestras emociones. Hablando de esto, es mucho más importante que controlemos nuestras emociones a que controlemos nuestros gestos. Porque nuestros gestos van a tener problemas para controlar nuestras emociones, pero nuestras emociones van a tener muy pocos problemas para controlar nuestros gestos. Controlad vuestras emociones y vuestros gestos saldrán como tienen que salir. Haciendo lo contrario y tardaréis el doble. Para cuando queréis conseguirlo, ya habréis perdido a vuestro público. Pero ser correspondientes, ir
Y dice en paralelo. La correspondencia es la base de la credibilidad. Cuando nos planteamos qué es lo que hace una persona creíble, lo que hace una persona creíble es que va en la misma línea lo que dice, cómo lo dice y cómo se siente. Si queréis entrar sin que la gente tenga que pensar en lo que estáis diciendo, que haya alta correspondencia. Eso no hay que pensar, estamos programados para ver eso y decir, wow, eso debe ser verdad. Next. La correspondencia es la base de la credibilidad. Pero esto no consiste en que, entonces voy a fijarme en cómo me coloco, voy a colocarme adecuadamente y entonces hablaros a vosotros de forma adecuada. No consiste en eso. Consiste en que esté conectado con lo que estoy diciendo, conectado, que no es ni siquiera verlo. Que no es comprender lo que digo, ni siquiera creérmelo, es estar conectado, es sentir y ver lo que estoy diciendo para que mi público vea y sienta lo que estoy diciendo, para que todo mi yo se mueva en la misma dirección y en la misma línea. Ese es mi único objetivo. Siguiente variable, next. La señora equilibrista del reportaje ese del equilibrista que no se caía aunque iba por un cable. Lo que da la riqueza en una intervención es lo mismo que aprendimos cuando tuvimos un hijo o cuando tuvimos sobrinos, lo mismo que aprendimos cuando éramos pequeños. Es curioso porque cuando hablamos plano, hablamos horizontal, decimos todo igual, todas las palabras son iguales. Es muy difícil que el cerebro entienda el valor de cada palabra. Hablar bien es dar valor a las palabras, no darle significado. El significado ya lo tienen, es dar valor a cada palabra. Eso es hablar bien, dar valor a cada palabra. Y es lo que hacíamos lo que sentíamos cuando nuestros padres nos contaban cuentos. Nuestros padres no nos contaban un cuento y nos decían: hijo mío, te voy a contar el cuento de Blancanieves. Va Blancanieves, va por el bosque, entonces va caminando y se encuentra una bruja, ¿no? Y ahí tal, ¿no? Está al lado de un árbol y eso, y entonces va la bruja y le dice: oye, aquí tengo una manzana, y le dice: venga, pues tómate la manzana, y le dice Blancanieves: pues vale, me tomo la manzana, se la come, la muerde, se pone mala, muy mala. Entonces va luego, llegan unos enanos, que eran 7, y se la llevan a su casa, pero no hacen cosas malas, todo bueno. Y entonces luego llega un príncipe, le da un beso y ya. Y se cura. ¿El niño hace cuánto rato ha pasado de nosotros? Las grandes lecciones de comunicación las aprendimos cuando éramos pequeños. Las grandes lecciones aprendimos cuando éramos pequeños. ¿Quién de aquí tiene hijos o sobrinos? ¿Te has dado cuenta cómo miran los niños de 1 año? ¿Cómo miran? Pero más allá de eso, ¿cómo te miran? ¿Te miran a los ojos así? ¿Se quedan así mirándote? Y no he vuelto a mirarte así un hombre en tu vida. No, pero es así. Los niños se te quedan mirando así. Voy a parar, que te emocionas. Y tiene otra particularidad los niños. Tú llegas a un niño de 2 años, le pones música y el niño empieza a bailar delante de ti, le da igual. Pero resulta que conforme se van haciendo mayores, ya no te saben mirar a los ojos.
porque alguien les hizo pensar que eso era un elemento de amenaza cuando durante toda su edad temprana era un elemento de contacto con el otro, de encuentro con el otro, de comunión con el otro, de búsqueda del otro. Resulta que nosotros que aprendimos a bailar de pequeños, a mostrarnos desinhibidos y tranquilos, y de repente alguien nos metió en la cabeza que eso nos tenía que dar vergüenza, que eso era malo. O sea, teníamos las mejores cualidades para ser comunicadores y vamos y las perdemos cuando somos mayores. Lo que tenemos que hacer cuando aprendemos a hablar no es aprender nada nuevo, lo que tenemos que hacer es olvidar. Es olvidar. Olvidar todas aquellas cosas que nos han hecho malos comunicadores porque alguien nos ha metido en la cabeza que mirar a los ojos francamente, con franqueza, en la búsqueda del otro, eso es bueno. ¿Cómo contamos la historia de Blancanieves? ¿Cómo la contamos? Va Blancanieves por el bosque y entonces encuentra una bruja y entonces, ¿sí? Es lo más parecido a una montaña rusa. Lo más parecido a una montaña rusa. La montaña rusa es mejor cuanto más distancia haya entre el punto más alto y el punto más bajo. Eso es lo que da la calidad de la montaña rusa. Eso es lo que da la calidad de nuestras intervenciones. El rango, la distancia entre el punto más bajo de los extremos de los estilos que tiene nuestra comunicación. De volumen, de velocidad, de ritmo. Ahí está la clave de la riqueza de la comunicación. Cuanto más amplio sea ese rango, más rico es el estilo y más atrapante es el estilo. Me hacían analizar el otro día el estilo de un presidente, un cliente, y me preguntaban, oye, Yago, viendo lo que dices, este tío lo hace muy bien y podría ser tan bueno como este otro que estaba en Sudamérica, que ya no está porque se murió. Bueno, de ese, ¿vale? Entonces, oye, ¿por qué? Pero ¿por qué si técnicamente lo hacía bien no llegaba a ser como el otro? No brillaba tanto como el otro. Y digo, por el rango. Los extremos de este señor que he dicho ahora, que era presidente de un país sudamericano, que ahora no está porque se murió, los extremos eran tan amplios que la riqueza que estaba dentro de sus discursos era alucinante. Técnicamente no es que fuera absolutamente brillante, pero el rango era tan alto que te tenía enganchado completamente, te tenía como en un cuento de Blancanieves. Bien contado. Pero el error está en pensar que cuando hablamos, resulta que como estamos hablando a personas adultas, la riqueza esa que ponemos a un Blancanieves, ya no lo podemos poner. Entonces hay que hablar plano. Plano. Porque tengo que ser serio, muy serio yo. Porque hablar con gente muy elevada y muy serio. Y el problema es que eso no funciona. Next. Cuanto mayor sea la distancia entre sus extremos, más rico será tu estilo. Más profundo, más engancharás, más atraparás a la gente. Mi objetivo no es captar la atención de la gente. Si el objetivo fuera captar la atención de la gente, Pamela Anderson sería una gran oradora. Y aunque maneja bien sus argumentos, no es exactamente por su oratoria. Mi objetivo no es captar la atención, porque sé que tarde o temprano voy a tenerla. Mi objetivo es manejar la emoción, la tensión y el procesamiento de información sin intelectualización durante un largo tiempo. Y para eso lo que hago es llevarlos arriba y abajo. El niño pequeño no sabe ni lo que estamos diciendo, pero sabe que eso es apasionante. Esa emoción vale la pena para él. Es rica esa emoción para él. Quiere que le cuentes otro cuento y no sabe ni lo que has dicho, pero lo ha pasado bien. Ha sido relevante y bueno para él. Next. Me arrepiento de haber puesto esta imagen ahora. Imaginaros que no es una bomba atómica que está matando a millones de personas,
Imaginaos que es una ciudad de Lego, ¿vale? Y que esto lo hemos hecho con Photoshop, ¿vale? Que no ha muerto nadie, ¿vale? Es que me siento mal. Me siento muy culpable ahora, ¿vale? Hay solo una característica fundamental de todos los oradores, solo una. Solo una característica fundamental. Si me dais los mejores discursos de la historia, los 100 mejores discursos de la historia, si es que encontráis 100 discursos que sean realmente buenos. Y me estoy refiriendo a discursos que pueda escuchar, no discursos escritos, porque me hace mucha gracia cuando me dicen, ¿Aristóteles era un gran orador? Y digo, pues no lo he oído nunca hablar. ¿Dónde lo ponen? ¿En qué canal sale? No, era bueno, pero no porque yo lo sepa, sino porque lo deduzco. La característica fundamental de todos los grandes oradores es su energía. La pasión que ponen cuando hablan. El grado de proximidad entre lo que ellos cuentan y lo que están contando. Su implicación emocional. La tensión dramática, el ritmo, el punch. Esa es la característica fundamental. Si quieres hablar bien, por encima de cualquier otra cosa, ten energía al hablar. Y no estoy diciendo que hables muy alto, porque puedes hablar muy bajo y tener energía. No es una cuestión de volumen. Es una cuestión de ponerle intensidad a cada palabra, darle valor a cada palabra, hacer que la gente entienda que cada palabra es importante, que en cada segundo le está yendo la vida, que tiene que estar en todo segundo enganchado con lo que estás diciendo. Si os tenéis que quedar con una sola variable es esa. Hoy he preguntado a unos compañeros, y es una pregunta que he hecho miles de veces, ¿cuál es la característica fundamental del profesor que hizo que amarais una asignatura en el colegio o en la universidad? Una sola característica, la fundamental, que amaba la asignatura. Amaba esa asignatura. Esa es la característica fundamental. Amad lo que decís, estad conectados con lo que decís, defended con energía lo que decís. Mostrad energía, tened valor percibido aquí arriba. Si se os percibe como unos nadies, sin valor, sin peso específico aquí arriba, la gente va a desconectar de vosotros. La manera de entrar sin que la gente tenga que pensar es que en cuanto te escuchen digan, este tío está diciendo algo importante, este tío vale para decir esto que está diciendo. Porque lo que estás diciendo, como tú lo vas a decir, nadie más lo va a decir. Nadie. Así que métete esto en la cabeza. Porque si no tienes energía, la gente va a desconectar automáticamente. Haced que valga la pena la experiencia aquí para los demás. Haced que valga la experiencia para vosotros mismos. A mí a veces me preguntan, Iago, ¿qué tal te ha ido? Digo, me lo he pasado bien. He disfrutado. Da igual que venga sin dormir, que acabe de llegar de un vuelo. La energía aquí altísima hasta el último segundo. Es la única manera de hacer un discurso y que llegue hasta el final con la gente enganchada. Next. La única constante de todos los discursos brillantes, la única. Es más, por ejemplo, analizas el I Have a Dream de Martin Luther King. Y la parte que hemos visto todos, porque el discurso no es que sea tan brillante en su conjunto, sino más bien una zona determinada. La zona que hemos visto todos es una zona con altísima energía. El resto, el que ni conocemos, el resto del discurso que ni lo conocemos porque no lo ponen en ningún lado, o te lo comes en YouTube entero y dices, ay, voy a pasar a lo bueno. Como con Breaking Bad, que vas pasando y dices, bueno, aquí que están sacando las nubes durante media hora me lo voy a pasar. Así es. Next. ¿Alguien se acuerda de este personaje? Speedy González se llamaba. Speedy González. Pensaba haber puesto Flash, el famoso superhéroe,
que hay un debate muy importante entre quién es más rápido, Flash o Superman. Es una cosa muy curiosa porque en sus estudios Alex Pertland descubre que de las variables estilísticas en la comunicación, el que mayor correlación tiene con la percepción de persuasión es la velocidad. Como Speedy. Las personas que hablan muy rápido, con pausas, lo digo porque hay gente que se equivoca y piensa que hablar muy rápido, entonces para que la gente te entienda. No, aquí no te puede seguir nadie. La gente que habla muy rápido por tramos tiene una alta correspondencia o correlación con la persuasión. Porque demuestran alto control, porque demuestran una alta energía implicada con lo que están diciendo. Pero por favor, no olvidemos que si no hay pausas, no hemos conseguido absolutamente nada. Tiene que haber pausas entre los tramos de alta velocidad. Las pausas no es que sirvan, algunos dicen, no es que me sirve para pensar, o me sirve para que la gente piense. No, que no quiero que la gente piense. Lo recuerdo. Lo que quiero es que la gente profundice en las imágenes que estoy transmitiendo. En las imágenes que transmito se metan en la imagen, la vean y tenga densidad la imagen. Ahí está el kit, ahí está la cuestión. Y las pausas me sirven para eso. Hablo rápido para que perciban a una alta intensidad, una alta potencia en lo que estoy diciendo y a continuación pausa para que deposite la idea, tome forma, tome densidad, se meta en el cerebro y ya no salga. Eso es lo que hago. Next. La velocidad es la variable con mayor correlación. Insisto en lo de las pausas, digo, porque hay unos que dicen, pues entonces ya puedo hablar rápido. Es mejor aprender a hablar lento y luego ya irás acelerando que al revés. Eso sí que es complicado. Eso sí que es complicado. Hay una cosa muy interesante. Esta gente que seguro que conocéis que dice, yo es que hablo muy rápido porque pienso muy rápido. Porque pienso tan rápido, o sea, mi cerebro va a tanta velocidad, genera tantísimas informaciones por segundo, que es que no puedo gestionarlas. Es como un superávit de inteligencia. Estas personas descubren que cuando empiezan a hablar lento, su cerebro va más lento. No es que hablen rápido porque piensan rápido. Piensan rápido porque hablan rápido. Así que manejemos el acelerador, pero el frenico a la vez. Si frenico, esto no es el Asphalt o el GT o cualquier juego de esos de carrericas. Next. Ay, qué mágico el perro. ¿A quién le gustan los perros? Para tener información. Y alguno dirá, ¿por qué pone la foto de un perro? El perro podía haberse quedado mirando hacia adentro del coche o podía mirar hacia afuera. Hacia afuera es mucho más entretenido. Está ahí el perro con el airecito ahí. Parece un anuncio de BMW. Este perrico nos habla de los dos tipos de oradores que hay. Hay oradores que están pensando en lo que tienen que decir, están pensando en ellos mismos, están pensando en cómo se encuentran, están pensando en sus ideas, están pensando y se olvidan de que hay gente delante. Hubo una vez en la que estaba escuchando a un presidente autonómico dar un discurso, entonces se puso así, se puso a leer. Y yo me quedé pensando y digo, ¿y si nos vamos todos y se queda solo? Habría estado bien. No se habría dado cuenta el tío, Estaba ese el tío. No se habría dado cuenta. Hay oradores que están pensando en ellos,
en sí mismos, en cómo se sienten, en lo que tienen que decir, en no sé. Y se olvidan de que han de estar proyectados hacia afuera, proyectados hacia la gente que tienen delante, conectados con lo que tienen delante, enganchados con lo que tienen delante y sintiendo lo que tienen delante. La comunicación desde aquí es más rica y más poderosa cuanto más se parece a una conversación. Y no significa que tengas que estar pensando continuamente, preguntando continuamente a los demás. Basta con que busques en el otro, contactes con el otro, te encuentres con el otro. Que noten el público que estás volcado hacia él. Claro, si yo llego y... Bueno, entonces yo... Lo que quería hablar es entonces, así no lo voy a conseguir. La única forma que tengo de tener al público siempre conmigo es estar yo siempre con él. Siempre. Hay dos tipos de oradores. Los que están pensando en sí mismos, los que piensan hacia adentro y los que ganan elecciones y los que ganan ventas. Esa es la elección. Quiero ser un orador que enganche, que pueda, que se meta, que penetre. O un tío que está pensando en sí mismo y que llega, salva la papeleta, le aplauden porque para eso están los jóvenes del partido. ¿Qué quiero ser? Yo solo tengo que pensar en dos cosas. En lo que quiero decir, y lo que quiero decir lo voy a poner encima de su cara. Y lo veo cada vez que hablo con él, cada vez que hablo contigo, cada vez que hablo contigo. Pero estoy hacia afuera volcado. La información la tengo que colocar encima de tu cara, no dentro de mi cabeza. No tengo que recuperar la información aquí, sino que la veo encima de tu cara. Esto que os estoy contando, si lo aplicáis, la diferencia es abismal. Paséis de ser unos duros, si volcáis la imagen en la gente, a ser unos que podéis hablar como podéis no hablar, que da lo mismo. Next. Como digo, dos tipos de oradores. Los que se centran en sí mismos y los que ganan. ¿De quién queréis ser? ¿De los que ganan o de los que pierden? Alguien dice los que ganan. Con esa energía no va a ser. ¿De los que ganan o de los que pierden? De los que ganan. Así que centraros en la gente que tenéis delante. Dejad de pensar en vosotros mismos. Dejad de pensar, es que estoy cómodo, es que no estoy incómodo. Voy a llevar un bolígrafo para estar más cómodo. No, pensad en la gente, en cómo se siente la gente y cómo queréis que se sienta la gente. Y sobre todo, ¿qué queréis que vea la gente cuando habláis? ¿Qué está viendo la gente cuando se escucha? Eso es lo importante. ¿Qué está viendo y qué está sintiendo la gente cuando se escucha? Además, no importa nada. ¿Cómo sintáis vosotros aquí encima? Me importa cero. Me importa cómo estén los que tenéis delante. Porque la clave está en que hagáis que el tiempo aquí valga la pena para los que os escuchan. Esa es la clave. Next. ¿Alguien está pensando? Estoy entendiendo la conferencia, pero no estoy entendiendo muy bien su criterio a la hora de elegir imágenes. O sea... El político debe ser tan parecido a mí como para ser capaz de hacer cosas que yo puedo hacer. O sea, tan parecido a mí como para que yo confíe en él. Tan parecido a mí como para que lo sienta cercano. Pero el político debe ser alguien tan diferente a mí como para ser capaz de hacer cosas que yo no puedo hacer. El líder debe ser alguien tan parecido a mí como para que yo confíe en él, como para que yo sienta que él entiende lo que me pasa a mí, pero tan diferente como para saber que es capaz de hacer cosas que yo no puedo hacer. Es decir, tiene que tener lo que llama Robert Cialdini principio de autoridad. Tiene que ser alguien con alto valor percibido. Si yo llego aquí
Hola. Bueno, pues yo venía a hablar de la oratoria y si hago esto, automáticamente vuestro cerebro se va antes de la sala que vosotros, pero automáticamente se va a vuestro cuerpo. O sea, hay un tema de disociación allí, un tema espiritual, a lo Ghost. Digo, para el concepto que quede más claro. Primero se va el alma, luego se va el cuerpo, pues, al final se va todo. Tienen que percibir que aquí hay alguien con alto valor, que sabe lo que dice, que vale lo que dice y que eso le acompaña el lenguaje y le acompaña su gestualidad. Si entras con prisas, si entras con miedos, si entras pensando que el poder lo tiene tu público y no lo tienes tú, estás perdido.com. Tienes que salir aquí sintiendo que controlas, marcando los tiempos, sintiendo que el más poderoso de esta sala eres tú aquí hablando, pero que sobre todas las cosas lo que más te importa a ti como orador es la gente que tienes delante. Si tienes eso claro, tienes la mitad del camino recorrido. Porque en definitiva es una relación de afectos y poderes y eso, si no lo comprendemos, nos estamos quedando colgados. Porque hay gente tan enrollada con su público, tan enrollada que baja aquí, se mete, se acerca y la gente deja de prestarle atención. ¿Simpático? Es simpático. Majete. ¿Tienes de una caña? Sí. Pero ¿pondrías en sus manos el destino, una cosa importante de tu vida? No. No lo harías. Next. El orador ha de ser tan especial que percibamos que es capaz de hacer cosas que yo no puedo hacer. Eso hace que tendamos a sentir que lo que dice es verdad. Que tendamos a aceptar lo que dice sin pensar. Que tendamos a seguirle. Que tendamos a escucharle, que tendamos a mantener la atención sobre él. Next. Creo que nunca me ha funcionado tan bien lo de Next como hoy. He de decirlo. Casa de América. No, perfecto, o sea, perfecto. Esta que está aquí en la foto, ¿cómo se llama? Kristen Stewart. Pero lo importante aquí no es Kristen Stewart. Lo importante aquí es cómo sabes. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Cuando te ves en un espejo y ves que eres tú, ¿cómo te das cuenta que eres tú? Estás delante. Muy bueno. Has introducido un nuevo concepto. Te reconoces, ¿sí? Es un proceso en el que no estás pensando. Te ves y dices, mira, lo reconoces, ¿no? O ves un carro, ves un coche pasar y lo ves y dices, wow, ese coche me gusta, ¿no? No es un proceso intelectual que dices, ¿qué líneas más interesantes? Fíjate, con esas ruedas y ese alerón que tiene atrás, uy, mi conclusión racional es que me gusta. ¿No te pasa eso, no? O ves a una tía andando por la calle y tampoco haces ese proceso, ¿no? Lo cierto es que las cosas más importantes de nuestra vida no las hacemos intelectualizándolas. No las hacemos así. Las hacemos por identificación. Lo vemos y lo reconocemos por identificación. La forma más poderosa de persuasión es la identificación. Es cuando colocas a alguien enfrente de algo en lo que se reconoce o reconoce algo de él y dice, es esto. Cuando compramos cuando compramos un coche, el proceso de compra no consiste en leer primero los datos del coche y a partir de ahí tomar una conclusión
y decidir que queremos comprar este coche. Lo que hacemos es lo siguiente. Te subes en el coche, sonríes, muchos de aquí están comprendiendo lo que estoy contando. Soy el rey. En ese momento, cuando te imaginas que estás montado en ese coche, en cuando te imaginas disfrutando de ese coche, en ese momento el 80% de la venta está hecha. Lo mismo sucede cuando estamos comprando una vivienda, cuando los grandes vendedores de viviendas, estos que venden condominios en Miami, estos que se hacen millonarios vendiendo, si nos tuvieran que vender esta sala, no nos explicarían: esta sala tengan en cuenta que tiene 1.200 metros cuadrados y con estas sillas tan cómodas podrían ustedes sentarse. No hacen eso. No hacen eso. Llegan y te dicen: ¿te imaginas sentado ahí en un sofá viendo la final España-Brasil y le metemos 2-0 a Brasil? Entonces tú llegas y dices: mierda, me lo imagino. Me imagino en el sofá, me imagino en la pantalla, me imagino el partido. Lo del 2-0 no me lo acabo de creer. Si te lo imaginas, tienes el 80% de la venta hecha. La identificación es la forma más poderosa de persuasión que tenemos. Y es un proceso no intelectualizado, que no exige tiempo, que es automático. Es ver y decir: este tío es capaz. Este tío puede hacerlo. Este tío me gusta. Que por esto es lo que pasa cuando estamos viendo un debate electoral, etcétera, El juicio que hacemos todos nosotros, salvo los que van de blogueros interesantes escribiendo comentarios, todos nosotros lo que hacemos es: me gusta, no me gusta, es capaz, no es capaz, miente, no miente, lo va a hacer, no lo va a hacer. Eso es lo que hacemos. Así funcionamos. Y después buscamos motivos racionales. Porque claro, si te vas a comprar un carro de 50.000 euros, lo típico, si te vas a comprar un carro de 50.000 euros, o sea, te has sentido en él y quieres ese carro, ese coche. Pero es después cuando dices: la verdad es que creo que estoy haciendo muy buena compra, porque fíjate que además es muy amplio y me caben las sillas de los niños. Pero es posterior, Eso es posterior. Next. Insisto, lejos de explicar a la gente cosas complejas y de forma compleja, lejos de la argumentación típica, si conseguimos crear imágenes con las que se pueden identificar, si conseguimos ser alguien con el que el público se puede identificar, tenemos la mitad del camino recorrido. No lo olvidéis nunca, nunca. Next. Por último, si yo me fuera a China ahora y quisiera convencer a los chinos de algo, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Cómo? Hablar chino, ¿no? Si yo me fuera ahora a China y quisiera convencer a los chinos de algo, tendría que hablar chino. Si queréis llegar realmente a la gente, no penséis que con hablar español es suficiente. Tenéis que hablar el mismo idioma. Pero el idioma es el idioma de las neuronas. El idioma del que hemos hablado aquí. El idioma de ser comprensible, creíble y memorable. El idioma de la correspondencia, el idioma del rango, el idioma de la energía, el idioma de la identificación, el idioma de la autoridad, el idioma de la velocidad. Ese es el único idioma que realmente entiende de manera permanente todos los cerebros. Cualquier cosa es estar hablando a chinos en ruso. Estáis hablando en otro idioma. Next. Así que solo tenéis que elegir. Solo tenéis que elegir. ¿Queréis realmente llegar a la gente? ¿O queréis solamente cumplir vuestras expectativas sobre lo que es la comunicación y seguir hablando solos, pensando que la gente está siguiéndoos cuando no es verdad? ¿Queréis ser como vuestra novela, que vosotros desconectáis cada 2 por 3 de ella?
¿O queréis ser una novela que realmente engancha de principio a fin? Que realmente apasiona de principio a fin? Que realmente hace ver imágenes y sentir imágenes de principio a fin? Pero más importante de eso, ¿queréis convencer ahorita a alguien y ya? ¿O queréis que cuando se vayan a casa sigan pensando en vosotros? ¿O queréis que cuando lleguen a casa se lo quieran contar a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos o a sus abuelas? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis ser? Next. Gracias.